Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El eco de pasos resonaba por las entrañas oscuras de Caret 9, una estación orbital abandonada que parecía más un cementerio de acero que un bastión de ciencia. Las luces parpadeaban en rojo agónico, proyectando sombras largas sobre paredes cubiertas de hollín, sangre seca y símbolos alienígenas borrados por el tiempo. Algo había pasado allí, algo que las transmisiones oficiales del alto mando nunca contarían. Estrella apretaba el rifle contra el pecho. Su armadura estaba rajada en el hombro izquierdo y un zumbido constante le dolía en el oído. Pero no se detenía. No podía. La señal de socorro que había interceptado venía de aquí, una zona prohibida, olvidada por todos, excepto por ella. Había reconocido la frecuencia. Era suya. De él. Elian. Doblando un pasillo colapsado, lo vio. Atrapado bajo una viga retorcida, su cuerpo de piel plateada brillaba como una joya rota bajo la tenue luz. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre, pero sus ojos, esos ojos profundamente serinianos, negros y brillantes como obsidiana viva, se abrieron en cuanto la sintieron. «Pensé que nunca vendrías», murmuró con voz rasposa. «Y yo pensé que sabías que no sé rendirme», le respondió, sin una sonrisa, sin ternura. Solo con la urgencia del momento. Usó una palanca para levantar el metal y lo liberó. Elian se incorporó con un quejido de dolor, apoyándose en su brazo. «¿Cómo supiste que estaba aquí?» «Porque aún te escucho, aunque no hables», dijo ella. Pero antes de que pudieran decir más, un ruido metálico los hizo girarse. Otro par de pasos. Y de entre el humo emergió Sadra. Llevaba su armadura ceremonial rajada, los labios partidos y una daga manchada de sangre alienígena aún en la mano. Su rostro, perfecto en otro tiempo, ahora era una máscara de rabia contenida. «Veo que no perdiste tiempo en salvarlo», dijo, su voz era hielo en la atmósfera cálida del reencuentro. Estrella bajó lentamente su rifle. Elian se tensó, con la mirada dividida entre ambas. La electricidad entre los tres era insoportable. «Sadra, tú también enviaste la señal», dijo Estrella, con un susurro. «Quería que me encontrara él. No tú». Elian se levantó, herido en más de un sentido. Miró a Sadra con una mezcla de culpa y algo que ya no era amor, pero tampoco olvido. «No es momento para esto». «¿No?» Sadra dio un paso más cerca. «¿Después de lo que hiciste? ¿Después de que elegiste a una humana, después de prometerme fidelidad bajo el cielo de Balso?» Estrella dio un paso adelante. «Él no me eligió. Fue la guerra. Fueron las noches compartidas. Fue la forma en que me miraba cuando pensaba que nadie veía». «¡Basta!», gritó Elian. «No soy un trofeo. Y ninguna de ustedes me ganó». Un estruendo sacudió el suelo. Las criaturas de Caret, los engendros experimentales del último experimento militar, estaban cerca. El sonido de sus garras sobre el metal se acercaba como una tormenta biológica. Estrella apuntó el arma hacia el pasillo. «Tenemos que movernos». Zadra Gyro su daga, lista. «No me fío de ti, humana. Pero te fías de él. Y él confía en mí». La tensión no se rompió. Solo se transformó. En necesidad. En peligro. En un acuerdo silencioso que nadie quería aceptar, pero todos sabían necesario. Corrieron los tres juntos. El humo, el fuego, las sombras. La estación colapsaba tras ellos. Pero entre cada ráfaga de luz, cada explosión, cada criatura que caía, algo más crecía entre ellos. Algo vivo. Algo que no sabían si salvaría sus vidas o destruiría lo que quedaba de ellas. Y en ese infierno, entre pólvora y respiraciones entrecortadas, Estrella se dio cuenta de algo que no quiso admitir en voz alta. Ya no podía vivir si perdía a alguno de los dos. Las criaturas golpeaban la compuerta como si la quisieran arrancar con las propias fauces. El metal temblaba, chirriando como un animal moribundo. Dentro de la sala de mantenimiento, una tenue luz azul proyectaba siluetas distorsionadas sobre las paredes agrietadas. Estrella se apoyó contra el panel de control, sudor resbalando por su cuello.
Sus dedos volaban sobre los botones mientras sus pensamientos gritaban más fuerte que las alarmas. Detrás de ella, Sadra presionaba su costado sangrante, pero no se permitía gemir. Elian la observaba desde el otro lado, inmóvil, como si con solo su mirada pudiera evitar que se derrumbara. —¿Cuánto tiempo tenemos? —preguntó él. —Minutos, si tenemos suerte. —O segundos, si Caret decide terminar el trabajo —respondió Estrella sin apartar la vista del panel. La estructura está colapsando. El núcleo se desestabiliza. Pero lo peor. Se giró, sus ojos fijos en la pantalla. Hay prisioneros. Celdas criogénicas. Y una de ellas es humana. Zadra levantó la mirada. Su ceja derecha tembló, apenas perceptible, pero lo suficiente para que Elian notara el cambio. —¿Y eso qué importa? —preguntó Sadra, arrastrando cada palabra como un filo. Estrella la miró, sin pestañear. —Importa porque si está viva, sabe algo. Y si sabe algo, podríamos entender qué pasó aquí. ¿Qué quisieron crear con esas criaturas? Zadra se incorporó lentamente. Su herida sangraba más con cada movimiento, pero no le importó. Se acercó a Estrella con la daga aún en mano, no como amenaza, sino como símbolo de lo que representaba: una guerrera, una amante traicionada, una herida que aún sangraba. ¿O simplemente quieres salvar a otra humana? ¿A cuántas más vas a poner entre nosotros? Elian apretó los dientes. Dio un paso al frente, colocándose entre ambas. No empieces. No ahora. ¿Y cuándo, Elian? ¿Después de que todo se derrumbe? ¿Después de que me dejes por segunda vez? Estrella bajó el rifle. Su voz fue suave, pero firme. No vine por ti, Sadra. Tampoco vine por él. Vine porque escuché la señal. Y porque aún creo que algo en este lugar vale la pena. ¿Incluyéndome? Preguntó Sadra, la voz rota por dentro. El silencio cayó como una cuchilla entre las 3 respiraciones. Elian bajó la mirada. Estrella no respondió. Las paredes temblaron. Una explosión en el nivel inferior hizo que el suelo se inclinara. Polvo y chispas cayeron del techo. —Tenemos que irnos ahora —gritó Estrella, agarrando su rifle y corriendo hacia la salida trasera. Sadra la siguió sin pensarlo. Elian las cubría desde atrás, su mente dividida entre 2 sombras y un pasado que lo encadenaba. Descendieron por un túnel de emergencia. Los niveles inferiores eran aún más oscuros, cubiertos por una capa de hielo extraño que se formaba sobre las paredes como escarcha viva. Cuando llegaron a la sala criogénica, Estrella se detuvo de golpe. —Ahí —susurró, señalando una cápsula. Dentro, una joven humana dormía. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, incluso bajo el cristal empañado. Su rostro tenía una expresión de terror congelado. Como si, incluso inconsciente, reviviera algo insoportable. Estrella activó el panel. Los tubos comenzaron a liberar vapor. La cápsula siseó. —Si la despiertas, atraerás a todo lo que queda aquí —advirtió Sadra. —Ya vienen igual —murmuró Elian, alzando el arma hacia el pasillo oscuro. Del fondo, el eco de garras volvió a llenar el aire. Decenas de criaturas, deformes, veloces, hambrientas. La temperatura bajaba con cada segundo. Estrella abrió la cápsula. El cuerpo de la joven cayó en sus brazos, temblando, aún inconsciente. Zadra Gyro, lista para pelear. Su rostro brillaba por el sudor, la sangre y algo más, rabia, pero también decisión. La daga temblaba en su mano, no por miedo, sino por la intensidad de su propia existencia. —Tú delante —dijo a Estrella—. Yo cubriré la retaguardia. Estrella dudó. No por miedo a Sadra, sino porque entendía que, en ese gesto, había una renuncia silenciosa. Y eso dolía más que las heridas. —No voy a dejarte atrás. —Entonces muévete rápido —respondió Sadra, girándose ya hacia el pasillo. Elian se quedó en medio, atrapado entre los gritos del pasado y el fuego del presente. Miró a Estrella. Luego a Sadra. Y entonces, sin decir palabra, eligió seguir adelante. No por cobardía, sino porque sabía que solo caminando al frente,
Algún día podría detenerse a mirar atrás sin que todo se derrumbara. Corrieron. Los disparos comenzaron. La estación ardía a sus pies. Pero la decisión ya estaba tomada. Y con cada paso, los tres supieron que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Las compuertas crujieron detrás de ellos. Elian las cerró con un golpe seco del codo, sellándolas apenas unos segundos antes de que una oleada de criaturas se estrellara contra el metal. Del otro lado, el rugido era ensordecedor. El pasillo entero vibraba, como si el metal estuviera al borde de rendirse. Dentro de la cámara criogénica, la temperatura descendía aún más, envolviendo los cuerpos en una neblina blanca y silenciosa. Estrella sostenía a la joven humana entre los brazos. Su piel estaba helada, casi translúcida. Las cicatrices que recorrían su cuello, su mandíbula, su frente, hablaban de dolor, tortura y resistencia. «Está viva», susurró, con voz trémula. «Está viva, pero rota». Zadra se acercó lentamente. No había compasión en su rostro, pero tampoco odio. Había una curiosidad helada, casi científica, que se quebró al ver el modo en que Estrella sostenía a la otra mujer. «¿Quién es?». Estrella no respondió de inmediato. Sus dedos recorrían el cabello húmedo de la joven con cuidado, como si al tocarla pudiera devolverle algo que había perdido en la hibernación forzada. «Se llama Lía. Era parte de mi escuadrón. Dimos por muertos a todos en la misión Eclipse. Ella no debería estar aquí. Y sin embargo está», dijo Zadra. Elian miraba en silencio desde el otro extremo de la sala, apoyado contra una consola rota. El reflejo de los tubos congelados brillaba en sus ojos oscuros. Observaba cómo Estrella acariciaba a la joven dormida. Observaba cómo Zadra tensaba los labios, tragando palabras que le quemaban la garganta. ¿La amaste?, preguntó Zadra, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Estrella levantó la mirada. No negó, pero tampoco afirmó. Lía era mi segundo al mando. La única que me entendía en los días donde ni yo podía hacerlo. Peleó por mí. Sangró por mí. Como yo lo hice, dijo Zadra. Las palabras no fueron acusación. Fueron un lamento. Elian se incorporó. Caminó despacio hacia ambas. Su voz salió más baja de lo que planeaba. Basta. Estrella se giró hacia él. ¿Por qué? ¿Porque te incomoda que existan verdades que no puedes controlar? No. Porque si seguimos así, las criaturas del pasillo no necesitarán matarnos. Lo haremos nosotros. Zadra bajó la cabeza. Pero sus ojos seguían encendidos. Dime algo, Elian. Cuando dormías a mi lado, cuando me juraste fidelidad con la sangre de tus enemigos aún en tu piel, ¿pensabas ya en ella? Elian tragó saliva. No respondió. ¿O fue después, cuando nuestras victorias dejaron de emocionarte, cuando tus silencios duraban días, cuando ya no decías mi nombre como si fuera el único sonido que importaba? Estrella quería intervenir, pero Lía comenzó a temblar entre sus brazos. El proceso de descongelación estaba desestabilizado. Tenía que estabilizarla o se le colapsaría el sistema nervioso. Corrió a la consola, intentó reactivar el protocolo médico. Nada. Un fallo tras otro. Maldita sea, necesito energía aquí. Zadra no dudó. Se arrancó el núcleo de su daga y lo incrustó directamente en el panel auxiliar. Una chispa. El sistema se reactivó. Las luces volvieron a iluminar la cápsula. Lía dejó de temblar. ¿Por qué? Empezó a preguntar Estrella, sorprendida. No hago esto por ella, dijo Zadra, sin mirarla. Lo hago porque si va a vivir, que sea para recordarte quién eras antes de que me destruyeras. Elian cerró los ojos por un momento. Se sentía ahogado. Como si el aire pesara más que sus propias decisiones. Ya basta, repitió. No somos solo esto. No somos solo el triángulo que el dolor dibujó. Aún hay más. Aún queda guerra allá afuera. Y si seguimos peleando entre nosotros, entonces ninguna historia, ni la tuya, ni la mía, ni la de Lía, va a valer nada. La cápsula hizo un pitido agudo. Lía abrió los ojos. Verdes. Intensos.
Vacíos. Estrella, murmuró, con voz quebrada. Ellos vienen. Están dentro. Los tres se giraron hacia la compuerta. Un crujido nuevo. El sello no resistiría más. Una garra atravesó el metal con violencia. Otra la siguió. Hay que movernos, dijo Estrella, levantando a Lía con esfuerzo. Por fin estamos de acuerdo en algo, respondió Sadra, con una sonrisa sin humor. Elian se colocó entre ellas, su rifle apuntando hacia la puerta. Y cuando ésta se abrió de golpe, con un chillido ensordecedor, ya no eran tres almas divididas. Eran una sola voluntad. Una furia compartida. Una tormenta que aún no había terminado de rugir. El rugido de las criaturas llenó la cámara como una marea viva. La compuerta explotó en pedazos y el primer engendro entró aullando, una bestia deformada, mitad carne y mitad metal, con ojos brillando como carbones encendidos. Estrella disparó primero. Un solo tiro al centro del cráneo. Cayó, pero detrás venían más. Decenas. Sadra giró sobre sí misma, sus dagas dejando estelas incandescentes en el aire. Se movía con una gracia letal, como si bailara entre la muerte. Sus movimientos eran precisos, mortales, cargados de rabia. Cada criatura que caía parecía llevarse con ella un recuerdo no dicho, una promesa rota. Estrella cubría la retaguardia, llevando a Lía entre los brazos. La joven humana apenas podía mantenerse consciente, murmurando fragmentos de horrores vistos desde la cápsula criogénica. Elian disparaba sin cesar, sus músculos tensos, su rostro endurecido por la necesidad. No pensaba. Actuaba. Como en los viejos tiempos, cuando matar era lo único que los mantenía unidos. «Sigue ese pasillo», gritó Estrella. La nave auxiliar está en la plataforma de escape del nivel 5. «Si llegamos», respondió Sadra, girando su cuerpo en una patada que derribó a una criatura antes de clavar su daga en su garganta hinchada. Elian lanzó una granada de fragmentación. La explosión sacudió el túnel, lanzando a las bestias contra las paredes. Por unos segundos hubo silencio. Respiraciones pesadas. El humo subía en columnas lentas desde los cuerpos mutilados. «¿Estás bien?», preguntó Estrella a Lía. La joven parpadeó. Tenía sangre en las pestañas. «Ellos me obligaron a ver. Me conectaron a su red. Me hicieron sentir su hambre, su odio, su deseo de destruirlo todo». Sadra se acercó, con la respiración agitada. «¿Sabes por qué te eligieron a ti?». Lía asintió lentamente. «Porque era como ellos. Sobreviviente. Fragmentada. Y porque sabían que ustedes vendrían». Estrella la miró sin comprender. «¿Nos estaban esperando?». «Tú, especialmente», susurró Lía. «Tú eras el anzuelo». Un silencio helado cayó sobre ellos. «¿Y qué querían?», preguntó Elian. «Querían romperlos», respondió Lía, sin pestañear. «Querían destruir lo único que aún no entienden, el vínculo entre ustedes. Esa conexión, eso los hace peligrosos». Sadra se alejó un paso. Elian bajó el arma. Estrella sintió que el corazón se le detenía un instante. «¿Esto fue una trampa emocional?», murmuró. «Más que eso», dijo Lía. «Fue una prueba. Ellos querían ver si aún eran capaces de luchar, juntos». Otra explosión hizo temblar la estructura. El núcleo de la estación estaba colapsando. Tenían que irse. Pero las palabras de Lía quedaron flotando en el aire, como un veneno suave, lento. Corrieron por el túnel agrietado. El calor era insoportable. Chispas caían del techo como lluvia ardiente. Las luces fallaban. Cada paso podía ser el último. La plataforma apareció frente a ellos. Una sola nave auxiliar, oxidada, medio funcional, pero aún viva. Estrella abrió la compuerta. Colocó a Lía en el asiento del copiloto, conectándola al soporte vital. «Despega, ya», dijo Sadra. «Yo me quedo». Estrella giró de golpe. «Ni lo sueñes. Alguien tiene que cubrir el escape. Sabes que es lo correcto. No me des discursos heroicos». La interrumpió Estrella. «Ya no estamos en una historia de honor.
Esto es personal. Sadra la miró con una intensidad que quemaba. Se acercó a ella hasta quedar a un palmo de distancia. Entonces mírame a los ojos y dime que no morirías por él. Que no matarías por él. Que no sangrarías por mí, aunque no lo quieras admitir. Estrella tragó saliva. Sus labios temblaban. No puedo decírtelo. Sadra sonrió, rota. Entonces sube a esa maldita nave. Elian apareció detrás de ambas. Sujetó a Sadra del brazo. No vas a cuidart. ¿Vas a obligarme? Si hace falta, sí, dijo él, y por un segundo el guerrero volvió. No el amante. No el traidor. El líder. Zadra lo miró. Supe que mentía. Y también supo que lo amaba por eso. Subieron los tres. La nave despegó con un rugido ronco. La estación comenzó a desmoronarse tras ellos. Gritos lejanos, metal fundiéndose, el último aliento de Caret 9. Dentro de la nave, el silencio era casi irreal. Sadra se dejó caer contra la pared, agotada. Estrella pilotaba en silencio, con la mirada fija al frente. Elian se sentó en el suelo, entre ambas. Cerró los ojos. Nadie hablaba. Pero todos pensaban lo mismo. Habían sobrevivido. Por ahora. Pero no sabían si lo que quedaba de ellos podía seguir llamándose amor. El murmullo de la nave flotando en hipervelocidad llenaba el silencio con un zumbido constante, casi hipnótico. No era una nave nueva, ni rápida, ni cómoda. Pero volaba. Y los alejaba de la muerte, al menos por un tiempo. Estrella estaba sentada frente al panel de navegación, con los ojos fijos en las coordenadas. No parpadeaba. Sus manos estaban firmes, pero su pecho subía y bajaba con lentitud forzada, como si respirar fuera una tarea que debía recordar. Lia dormía en la camilla, su rostro tranquilo por primera vez desde que la habían rescatado. Las marcas en su cuerpo seguían ahí, crueles, imborrables. Pero ahora tenía paz, aunque fuera temporal. A su lado, una lámpara de emergencia proyectaba sombras alargadas sobre su rostro, deformándolo como si aún luchara contra sus propios fantasmas. Sadra estaba en el rincón opuesto de la cabina, sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada contra el metal frío. Tenía una venda improvisada en la cintura, el torso manchado de sangre seca y la mirada perdida en un punto invisible más allá del casco. No hablaba. No se movía. Solo existía, tensa, viva por poco. Elian entró desde el compartimento trasero. Llevaba el rostro cubierto de hollín, los ojos cansados, el arma colgada al hombro. Se quedó en el umbral, observando a ambas. Parecían estatuas rotas colocadas en extremos opuestos de un templo olvidado. ¿Alguien quiere agua?, preguntó, más por romper el hielo que por necesidad. Nadie respondió. Elian suspiró y dejó la cantimplora sobre una caja metálica. Caminó hasta la parte central y se dejó caer, quedando entre las dos. El peso del silencio lo apretaba como una armadura vieja, oxidada. «Tenemos que hablar», dijo, sin mirar a ninguna. Estrella respondió sin moverse. «No quiero». «Yo tampoco», añadió Sadra, sin abrir los ojos. «Pero lo haremos igual», insistió Elian. «Porque no podemos seguir así. No si vamos a sobrevivir». Hubo una pausa. Larga. Pasada. ¿Sobrevivir a qué?, preguntó Estrella finalmente. ¿A la próxima emboscada? ¿A la próxima traición? ¿O a nosotros mismos? Elian bajó la cabeza. A todo. Pero sobre todo, a esto. Zadra abrió los ojos. Lo miró. Sus pupilas parecían más oscuras que nunca. ¿Tú crees que se puede sobrevivir a amar a dos personas que se odian? No las odio, dijo Estrella, casi sin querer. Sadra giró la cabeza lentamente hacia ella. «Entonces, ¿por qué me quitaste todo?» «Porque tú lo tenías todo», replicó Estrella, con voz baja, cargada de años contenidos. «Porque tú eras su historia, su deber, su elegida. Y aún así me miraba como si me buscara incluso cuando tú estabas ahí». «No es verdad», susurró Sadra. «Sí lo es», intervino Elian. «Las dos tienen razón.
Porque yo me equivoqué. Porque nunca supe elegir. Porque cuando Sadra me salvó la vida, juré que siempre estaría a su lado. Pero cuando Estrella me sostuvo en medio del caos, me di cuenta de que no quería morir sin saber qué era sentirse libre. Sadra apretó los dientes. Su mandíbula temblaba. ¿Y ahora? Ya elegist? Elian se quedó en silencio. No tenía una respuesta simple. Miró a Zadra. Luego a Estrella. No puedo dejar de quererlas. A ninguna. Y eso me está matando. Estrella se puso de pie de golpe. Su voz temblaba, pero no era de miedo. Era fuego puro. ¿Y tú qué esperas de nosotras? ¿Que compartamos tus indecisiones? ¿Que aceptemos vivir con la mitad de ti? No, dijo Elian, levantándose también. Espero que entiendan que no soy su premio. No soy el botín que ganaron después de una batalla. Soy el que cometió el error de amar a las dos más intensas, más valientes, más letales personas que conoció al mismo tiempo. El silencio volvió, pero ahora vibraba de algo distinto. Sadra se levantó, lentamente, con un gemido de dolor. Se acercó a Elian. Lo miró por largo rato. Luego giró hacia Estrella. Tú me salvaste, dijo, con la voz ronca. No tenía por qué darte nada, y aún así diste tu espalda por mí. Pero eso no borra todo lo que duele. No pretendo que lo haga, respondió Estrella. Solo sé que si me tocara volver a elegir, volvería a salvarte. La mirada de Zadra ese endurció. Pero también se quebró, apenas por dentro. Aún no puedo perdonarte, dijo. Yo tampoco puedo perdonarme, susurró Estrella. Elian dio un paso atrás. No tienen que perdonarse. Solo, no se maten. No todavía. Hubo un sonido repentino. Lía se agitó en la camilla. Abrió los ojos. Estrella, están siguiéndonos, dijo, con un hilo de voz. No se detendrán. Vienen por ustedes. No por mí. Estrella se acercó y sostuvo su mano. ¿Quiénes? Todos, dijo Lía. Ellos, los que me crearon. Quieren destruir lo que ustedes representan. Sadra tomó su arma. Su rostro había cambiado. El odio, la rabia, el dolor, todo eso había quedado atrás, en pausa. Ahora solo había una expresión. Determinación. Entonces que vengan. Elian cargó su rifle. Estrella se giró, los miró a ambos. Ya no estaban rotos. No eran perfectos. Pero seguían vivos. Y eso era suficiente. Por ahora. La nave auxiliar tembló cuando la primera ráfaga enemiga impactó el flanco izquierdo. El escudo se iluminó con chispas anaranjadas antes de apagarse por completo. Estrella sujetó con fuerza el volante manual, girando la nave bruscamente para evitar la siguiente ráfaga. En la pantalla se desplegaba una formación de 3 interceptores hostiles, rápidos, diseñados para cazar y destrozar. Sadra se sujetó a la estructura interna, su cuerpo aún dolorido, pero listo. Su respiración era rítmica, entrenada. Su mano ya acariciaba la empuñadura de las dagas, aunque sabía que esta vez no habría combate cuerpo a cuerpo. Aquí, la guerra era otra. Elian revisaba los sistemas armamentísticos que apenas funcionaban. Un cañón trasero operativo. 2 misiles sin sistema de rastreo. Y una torreta auxiliar controlada manualmente desde el compartimento exterior. Un desastre. Pero eso no los iba a detener. Lía, necesito que te conectes al sistema de defensa pasivo. Tu enlace con ellos, si puedes sentirlos, tal vez puedas confundirlos, dijo Estrella sin apartar la vista del panel. La joven asintió. Aún débil, pero firme. Conectó los cables a sus sienes. Cerró los ojos. Su cuerpo se tensó, como si recibiera una corriente eléctrica. Están aquí, sienten rabia, pero también confusión. No entienden por qué no se quebraron, murmuró, con la voz entrecortada. No entienden cómo aún siguen juntos. Sadra se acercó y puso una mano sobre su hombro. Diles que nunca lo entenderán. Estrella activó el protocolo de evasión. La nave cayó en picado, atravesando un campo de asteroides.
Uno de los interceptores los siguió, mientras los otros dos se separaban para rodearlos. Elian salió por la escotilla trasera. Conectó el arnés magnético y subió a la torreta exterior. El vacío lo envolvió como un océano negro. Respiro Hondo. Y cuando vio al primer enemigo en la mira, disparó. Impacto directo. Uno menos. Dentro, Estrella sonrió. Solo por un instante. Luego giró la nave entre los restos del asteroide destruido. El siguiente enemigo venía en picado. Zadra se aferró a la consola, gritando coordenadas. Ella no era piloto, pero conocía el lenguaje del combate como si lo hubiera inventado. Ahora, acelera. 3 grados a la derecha. Sube. Ya. Estrella obedeció. Y justo cuando el enemigo se colocó detrás, disparó el misil sin rastreo. No necesitaban que lo encontrara solo. Tenían a Zadra calculando la trayectoria al milímetro. Explosion. El cuerpo del interceptor se fragmentó en cientos de pedazos, que brillaron por un instante antes de desaparecer en el vacío. Solo quedaba uno. El más grande. El más rápido. Y venía directo hacia ellos. Elian bajó de la torreta. La nave giraba demasiado rápido y no podía apuntar. Estrella forcejeaba con los controles. Lía gritaba. Nos interceptan en 40 segundos. No hay escudos. No hay armas. ¿Nada? Preguntó Zadra. Estrella revisó el panel. Sus dedos se detuvieron sobre un botón rojo, oculto entre capas de seguridad. Hey, una cosa. Zadra lo vio al mismo tiempo. Eso es un salto forzado. Exacto. Sin coordenadas, sin estabilizer gravitational. No sé a dónde nos llevará, ni si sobreviviremos. Elian entró, respirando con dificultad. Miró a ambas. ¿Tenemos otra opción? Nadie respondió. No hacía falta. Lía se desconectó del sistema. Se sentó con esfuerzo. Y sonrió. Yo sí sé a dónde van. Estrella la miró. ¿A dónde? A casa, dijo la joven. Porque el salto no va al azar. Va hacia donde el vínculo es más fuerte. Y ustedes están conectados. Irán a donde debieron estar desde el principio. Estrella miró a Zadra. Zadra la sostuvo con los ojos. Su herida ya no sangraba. Su odio tampoco. Hazlo. Estrella pulsó el botón. La nave se estremeció. Todo el metal crujió. Las luces se apagaron. Un torbellino de luz blanca los envolvió, como si el universo entero se abriera por dentro. Y luego, solo calma. Cuando despertaron, la nave flotaba suavemente sobre un planeta azul con campos dorados y océanos cristalinos. Una base humana abandonada, con señales de vida aún activas, se extendía cerca de la costa. Estrella se incorporó, revisó los sistemas. Oxígeno. Gravedad estable. Sin señales de hostilidad. Elian abrió la escotilla. Un viento suave entró, cálido, cargado con el aroma de tierra fértil y flores salvajes. Afuera, el sol brillaba sobre un cielo sin guerra. Zadra salió primero. Estrella la siguió. Elian caminó detrás, con Lía apoyada en su brazo. Permanecieron allí, los cuatro, en silencio. Mirando el horizonte. Y por primera vez en mucho tiempo, sin perseguir, sin huir, sin pelear, solo estaban. Estrella tomó la mano de Zadra. Zadra no la soltó. Elian se les acercó, colocándose entre ambas. Ellas lo miraron. No dijeron nada. Pero tampoco se apartaron. Lía se sentó sobre la hierba. Cerró los ojos y sonrió. Ya no tenía miedo. Porque en ese mundo desconocido, en esa nueva oportunidad, no había guerra. No había dueños. No había límites. Solo ellos. Juntos. Y libres.